resumido. Entonces, sí, ahorita de una vez les digo qué herramientas podríamos utilizar. Y como dice Daniel, si el material lo sugiere. Bueno, entonces nosotros tenemos que están llegando. Bueno, tenemos una actividad que es esta, que es la 10, es la competencia. Déjenme un momento, aquí tengo mi cronograma. Debemos de hacer un informe de proceso, esta evidencia que es la 1096 AA2. Y para esto, pues se les sugirió que leyeran el material. Les digo por acá. Material de formación, análisis y solución del problema aplicado. Bueno, si nosotros leímos el material, nos dimos cuenta que la mayoría de este material nos habla de todo lo que es la estructura, lo que es diagramas de flujo para hacer algoritmos. Entonces, yo lo descargué por acá, el material. Vamos a hacer como un resumen, no una explicación como tan al detalle, pero pues un resumen pues para los que no lo han revisado y ni lo han leído todavía. Entonces, bueno, este material presenta son artefactos, diagramas, nomenclaturas con los que se describen los algoritmos. Nosotros sabemos que un algoritmo son los pasos para realizar un proceso o una actividad. Entonces, hay una metodología para el desarrollo de algoritmos. Dice que de manera implícita en las distintas áreas productivas de la sociedad se usan algoritmos, y un par de ejemplos puede ser en la construcción de una casa. El ingeniero, el arquitecto analiza el terreno, diseña unos planos, realiza maquetas, todos esos pasos a pasos que está haciendo como el proceso para la construcción de la casa, es una secuencia de pasos para el proceso, y a eso se le llama un algoritmo. Un algoritmo tiene dentro de su proceso lo que es un análisis, un diseño y una implementación. En análisis, donde analizamos pues el problema, identificamos los datos, todos los procesos y las operaciones y las salidas y los resultados que va a tener pues nuestra solución. En el diseño es cuando ya diseñamos el diagrama como tal del algoritmo, y la codificación ya cuando nos vamos a codificar el código, un pseudocódigo, y hacemos las pruebas como tal. ¿Dónde es que está la conexión? Bueno, entonces, en análisis es qué es lo que se va a hacer. Entonces, todo lo necesario pues para resolver ese algoritmo, cuáles son los problemas que se van a resolver, cuáles son las entradas y las salidas, qué es, qué intervienen, cuándo, cómo lo hacen, por qué y para qué. En el diseño es cómo se va a hacer, ya refiriéndose pues en la parte pues cuando hablamos de diseño, todos entendemos que la parte de diseño es cuando hacemos diagramas, cuando de alguna u otra manera por medio de una imagen mostramos un elemento o una operación que queremos realizar. Entonces aquí en el diseño, cuando hablamos de diseño, la parte de algoritmos es todo el modelado de ese problema, específicamente diagramas de flujo. Entonces se definen las partes del algoritmo, los pasos para el desarrollo del algoritmo, la representación del algoritmo, la notación, diagramas o pseudocódigo. Para la verificación del algoritmo se aplica una técnica denominada pruebas de escritorio. Generalmente pues nosotros también probamos nuestros algoritmos, nosotros podemos hacer el pseudocódigo, y ese pseudocódigo probarlo, hacerle diferentes pruebas para ver si realmente quedó bien. ¿Qué les recomiendo a ustedes? Que primero hagamos el diagrama de flujo y luego nos pasemos al pseudocódigo. Yo sé que el programa nos genera también el diagrama de flujo, pero no es lo mismo cuando nosotros nos chocamos con el problema. Primero le hacemos el diseño, lo diagramamos primero, y luego ya lo entendemos. Ya una vez entendido, ya nos vamos al pseudocódigo y lo pasamos, ¿ya?
Después sí, el programa nos genera el diagrama, pero ya antes nos chocamos con el problema y lo entendimos. Eso es lo que refiere pues un algoritmo. Cuando ya estamos hablando del pseudocódigo, ya es cuando escribimos pues digámosle que son códigos, pero pues no es como código de programaciones. Son, ¿qué se le puede decir a PCIN? Por ejemplo, PCIN utiliza una estructura que también utiliza códigos. No puedo decirles que es un programa, no es programación Java, ni es programación Python, ni es programación, sino que es una programación sencilla que me permite a mí, ¿dónde está? Que me permite a mí, pues probar si realmente el algoritmo funciona, ¿ya? Bueno, ya entró la otra persona, entonces continúo. Ejemplo, el ejemplo aquí dice, el cliente pide que se desarrolle un programa de computadora que le solicita al usuario un número. Luego el sistema debe mostrar en pantalla el número y el número digitado. Entonces primero nos vamos al análisis, donde analizamos el problema y entonces identificamos qué necesitamos que almacene el algoritmo. Sabemos que según este problema, el cliente le pide que se desarrolle un programa de computadora que le solicite al usuario un número. O sea que va a haber una variable que va a guardar un tipo de dato y ese tipo de dato va a ser un entero, ¿ya? Y luego como respuesta, o sea, al finalizar la solución, el sistema simplemente va a imprimir en pantalla el número digitado. O sea, yo hago una variable, digamos, A, una variable. ¿Qué se define una variable? Una variable, hagan de cuenta que es un espacio vacío. Bueno, yo generalmente le explico las variables como cuando explico con los niños. Una variable, hagan de cuenta como una carpeta en el computador. Generalmente cuando nosotros creamos carpeticas en el computador, esta carpeta está vacía, ¿ya? Dentro de esta carpeta yo puedo guardar, pues hablando de computador, pues yo puedo guardar información, puedo guardar videos, imágenes, documentos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con una variable? Una variable es un espacio dentro de un programa donde yo guardo datos, ¿ya? ¿Quién me puede decir qué es un dato? Alguien que pueda opinar y me pueda decir qué es un dato. ¿Sí? Es cualquier tipo de ¿Cualquier tipo de qué? cualquier tipo de información, instructora. Cualquier tipo de información. Vamos por ahí. ¿Quién me puede decir? Bueno, es que depende. En el mundo de la informática, pues un dato pertenece a algo que genera un almacenamiento, una capacidad en bytes o en bit. Por ejemplo, un 0 o un 1 es un dato, ¿no? Un bit, ¿sí? Los datos en la informática es a punta de bytes, que puede ser de cualquier tipo. Bueno, alguien que también nos traduzca. Yo te fuiste un poco más técnico, pero digámosle un poquito más claro para todos. Pero bien. Un bit. Instructora, de pronto le puedo aclarar la idea que tenía. Es una información que se debe de introducir en el programa. Entonces eso ya se convierte en un dato. No. Pero bueno, qué bueno que estén aquí analizando el tema de las variables, ¿vale? Un dato puede ser, sí, como ustedes dicen, un dato puede ser, como dijo el compañero, más que todo como el que dijo el compañero, el de los bits. Un dato puede ser un símbolo, puede ser un número, puede ser una letra, ¿ya? Por ejemplo, si yo creo una variable que se llame A y dentro de esa variable guardo el número 1, a mí ese número 1 no me indica nada. No sé, eso todavía para mí no es información. Pero un conjunto de datos sí generan una información, que es lo que la mayoría dijera. Que un dato era una información, no. Un dato solo no es información, pero si yo uno un conjunto de datos sí me genera una información. Entonces,
Una variable es un espacio vacío donde yo guardo un dato. Y ese dato tiene diferentes tipos. Letras, que son caracteres, números alfanuméricos, símbolos, ¿ya? Bueno, eso es lo que es una variable. Entonces aquí, en este ejemplo que le dice que desarrolle un programa que el computador les pida al usuario un número, yo como sistema, yo no sé qué número va a escribir la persona. Entonces, se debe crear una variable donde se guarde ese número, ¿ya? Digamos la variable A. Y esa variable A va a guardar el 5, el 100, el 200, el 500, el número que vaya a escribir la persona. No sé qué número vaya a escribir. Simplemente yo soy una variable A. Y ahí se va a guardar un tipo de dato numérico. Y luego lo que digo, vea, el número que usted escribió es A. Y A es el número que está internamente en esa variable. Así es como funcionan pues los algoritmos. Entonces vamos a ver en la parte de diseño, como lo hicieron acá. Entonces, bueno, entonces contemplaron los datos de entrada. Entonces aquí está, por ejemplo, mostrar el número digitado, un entero, y la variable se llama entrada. Después inicia y le dice un mensaje al sistema, por favor ingresa un número. Ese número, leer, se va a guardar en entrada. Y luego el sistema va a escribir en pantalla entrada. ¿Por qué? Porque entrada es la variable donde se va a guardar ese dato que la persona escribió. No sé si hasta ahí de pronto es un poquito claro. Sí, eso parece PCIN, ¿verdad? Sí, entonces, pues si nos vamos a PCIN de una vez, ya hablando de herramientas, el compañero me estaba preguntando de herramientas, hay una herramienta que se llama PCIN, es gratuita, la pueden instalar en el computador. Nosotros lo que hacemos aquí, vamos a hacer ese mismo ejemplo. Entonces, existe una manera de, esto aquí no se va a borrar, porque este es el inicio y este es el fin del algoritmo. Entonces esto no lo borramos. Si quieren le cambian aquí el título. Por ejemplo, muestra el número digitado. ¿Qué le coloco? Muestra un número. Listo. Entonces, esta herramienta, lo primero que yo tengo que hacer con ese ejemplo, que es mostrar un número que la persona digita, yo primero debo definir la variable. Entonces le digo definir, digamos que mi variable va a ser A, y le digo cómo. Esa variable va a ser como carácter, que son letras, como entero, como lógico o como real. Entonces en este caso va a ser entero porque es un número que va a escribir la persona. Entonces siempre finalizo con un punto y coma. Luego le digo escribir. ¿Por qué escribir? Porque es un mensaje que yo quiero que muestre en pantalla. Entonces, 2 comas, digite un número. 2 comillas, pues. Siempre que yo vaya a escribir un mensaje, va entre las comillas. Ese número que va a digitar la persona, yo lo voy a guardar en la variable. ¿Cómo se llamaba mi variable? A. A. Entonces yo guardo ese número que digite la persona en la variable A. Ya, entonces, aquí estoy definiendo la variable. Digamos que yo no la llamé A, la llamé Z. Entonces acá debo de guardar el dato en Z. ¿Ya? Aquí estoy definiendo mi variable. Acá le estoy diciendo a la persona, vea, digite un número. Ya le estoy mostrando un mensaje en pantalla. Luego ese número mágicamente que me está escribiendo la persona lo estoy guardando en la variable. Lo leo acá y luego me dice que lo muestre. Entonces escribir otra vez, que me permite mostrar en pantalla. El número es, 2 puntos, coma. ¿Cuál es mi variable? ¿Dónde está guardado el número?
En Z. Bueno, entonces, número es Z. Si yo muestro este proceso, este programa tiene unos piecitos donde me puede mostrar el paso a paso del algoritmo para ver cómo funciona, o que me puede ejecutar pues rápidamente. Vamos a ver los piecitos. A mí me gusta pues que se muestre paso a paso. Digite un número. Entonces digamos que yo le digito aquí 500 y le doy enter. A lo que le doy enter, él me dice, el número es 500. Miren que aquí él está guardando el número que yo escribo en Z, porque Z es mi variable. Y después me muestra, dice, el número es Z, pero Z es 500, entonces por eso me muestra 500 ahí. ¿Qué hago? Yo coloco los caracteres en las comillas y después de una coma llamo la variable. Porque si yo llamo la variable dentro de estas comillas, él me lo va a identificar como si fuera como este mensaje, ¿ya? Entonces necesito que no me lo identifique como el mensaje, sino que sea la variable. Por eso se coloca aquí afuera. Si yo coloco aquí la Z mayúscula, debo llamarlo mayúscula. Si yo la coloco minúscula, él simplemente no la va a entender como variable y pues no va a hacer el proceso como yo quiero. Entonces, de la misma manera que yo nombre la variable arriba, la debo llamar abajo para guardar. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Más claro? Sí. Bueno, entonces, siguiendo el material, bueno, un algoritmo se inicia, el nombre del algoritmo, después se declaran las variables, así como lo vimos en el ejemplo, usadas con el var. Digamos que pues yo lo declaré con definir, indicando su tipo de dato. Entonces si es tipo entero, entre el inicio y el fin, ¿no? Entonces no se borra ni el inicio del algoritmo ni el fin. Se escriben las diferentes acciones que realiza el algoritmo y usamos escribir para indicar con esta palabra que se mostrará un mensaje por pantalla. El leer para recibir el dato desde el teclado. Bueno, esto es lo que acabamos de hacer. Aquí hay otro que dice escribir un algoritmo que calcule el cuadrado y el cubo de un número introducido por teclado y mostrar los resultados para el cubo y el cuadrado. Entonces, también hicieron la parte del análisis, que es lo que va a recibir el algoritmo, y la parte de diseño, que es todo lo que es pues en PCI, lo pueden hacer en PCI. Lo más adecuado nosotros cuando recién estamos iniciando la parte de algoritmo, pues es utilizar pues PCI. Aquí utilizaron algo que es menor o igual que el por ejemplo, el de multiplicar. Acá no es X sino asterisco, entonces ya lo vamos a ver más adelante. Y luego se hacen las pruebas de escritorios. Las pruebas de escritorio se hacen mediante unas tablas y en cada columna se anotan las variables y las condiciones si la hay, en el orden en que aparece en el algoritmo para entender. Se tiene que correr línea a línea el pseudocódigo y así identificar tanto las variables como las condiciones e ir anotándolas en las tablas de prueba de escritorio. Bueno, esas pruebas de escritorios pues generalmente, si nosotros somos los programadores, pues nosotros lo hacemos generalmente en una compañía que pasa, siempre hay un equipo de desarrollador y un equipo de QA, que es el equipo de calidad, y es el que prueba pues que el software cumpla pues a cabalidad con todo. Pero pues en este caso que nosotros estamos pues programando, estamos empezando a ver nuestros algoritmos, pues hacemos como el ejemplo que yo acabo de hacer ahorita. Lo hago, lo pruebo y miro si realmente funciona o no funciona. Y si no funciona, pues lo volvemos a probar. Entonces ejecutamos las líneas y utilizamos pues una serie de tablas que nos muestran en el material, que se llama tablas de traza del algoritmo. Este no está dentro de la actividad. En la actividad solamente les piden que hagan lo que son diagramas de flujo y pseudocódigo. Las pruebas también es posible realizar pruebas de escritorios. ¿Alguien levantó la mano? Sí, señora, yo. ¿Sí? Doctora, una pregunta. En el medio laboral, en una compañía, bueno, o en
digamos, en el proceso normal del desarrollo del software, esta parte de ejecutar las trazas así en estas tablas se requiere con mucha frecuencia o es algo que ya se obvia por la aparición de los programas como PCInt? No, en el medio normal nosotros no utilizamos estas tablas. En el medio normal utilizamos una metodología de desarrollo. Por ejemplo, si utilizan Scrum, entonces trabajan por iteraciones y se hacen las pruebas por cada iteración. Pero sí se realizan pruebas por cada uno de los casos, dependiendo pues de los requerimientos que haya pedido el cliente. Digamos, el cliente solicitó que haya una pantalla de inicio y en la pantalla de inicio se pueda loguear. Entonces esa va a ser la primera prueba, el logueo inicial. Entonces iniciamos con el logueo, introducimos el usuario, la clave y miramos si realmente funciona, inicia la segunda pantalla. Ya, esas serían como las pruebas en tanto el funcionamiento del sistema como tal, del programa. Pero no utilizamos estas tablas. Eso es como más que todo para lo de los algoritmos como tal. Gracias, instructora. Vale, bueno, lo que son diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son una representación gráfica de un pseudocódigo, ¿ya? Yo les dije a ustedes que este programa PSI también me hace el diagrama de flujo. Yo me meto aquí donde dice dibujar diagrama de flujo y aquí aparece de una vez el diagrama, ¿ya? Pero lo ideal lo ideal es que yo me piense primero este diagrama para luego llegar a este código, ¿ya? Eso sería lo ideal. Por eso les digo, todavía no utilicemos PSI, hagamos los diagramas. Entonces, un diagrama de flujo tiene diferentes símbolos que se utilizan. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos el de inicio y fin, que son como óvalos. El que muestra en pantalla, el que nos lee el dato, que es donde dice entrada, y el que nos muestra en pantalla, pues el dato digitado. Bueno, un diagrama de flujo es la representación de un algoritmo. Entonces aquí también hay otro diagrama de flujo, donde hay otros que son cuadrados, unos cuadraditos largos. Esos son los que nos podemos hacer lo que son procesos. Procesos, por ejemplo, un cálculo, una operación, entonces se hace en esos símbolos. Los diagramas de flujo están ya estandarizados. Son símbolos que mayormente pues aceptados desde el 1985 con el fin de evitar la utilización de símbolos diferentes. O sea que hay veces, a mí me pasaba que yo les enseñaba diagramas de flujos, la titulada, y las niñas, pues nosotros las niñas somos muy curiosas, ¿no? Y entonces nos gustaba como colocarle en vez de el símbolo de imprimir, colocábamos como nubecitas y la pintábamos y todo. Entonces, no, los diagramas de flujo son símbolos que ya están definidos para que todos representemos un algoritmo de la misma manera y no caigamos en equivocaciones. Entonces está el símbolo de inicio y fin, el de decisión, cuando vamos a decidir qué pasa si sí, qué pasa si no, el de entrada general, lo que son las iteraciones, las entradas por teclados, lo que son introducir datos, salida de impresora, imprimir en pantalla, llamada subrutina, salida en pantalla o también acción o proceso general y lo que son los conectores, los flujos, las líneas para saber pues hacia dónde va el diagrama y los conectores. En cuanto a herramientas para hacer diagramas de flujo, como dice el compañero Daniel, el material nos sugiere algunas herramientas, por ejemplo, Diagrams, por ejemplo, Dia, y PSInt también para hacer lo que es el pseudocódigo. Entonces yo, por ejemplo, tengo aquí instalado, todas estas herramientas son gratuitas. Yo tengo instalado aquí Dia
Este me permite pues hacer nuestro diagrama. Tenemos simplemente pues aquí los símbolos, lo que son el inicio, es este acá, digamos el inicio. Obviamente deben haber programas pues más fáciles, ¿no? Ustedes pues descargan pues el programa pues que les quede con mayor comodidad pues para trabajar. Este es el de inicio, el fin, el de... Ay, no me dejó escribir, ¿por qué no? Bueno. El de proceso. Digamos que yo quiero colocar un mensaje en pantalla, entonces está... ¿Alguien levantó la mano? Está el de mensaje en pantalla, el de, por ejemplo, digite un número, que es el que estaba haciendo ahí sencillito. Digite un número, luego el de leer el número, entonces está pues este, donde guardamos el número, una variable, y luego pues muestra el número pues en pantalla. Entonces otra vez este que es el de mostrar pantalla. Lo organizamos así, pues le colocamos lo que son los conectores, las líneas. Hay otros programas que son un poco más fáciles de usar, ¿no? Entonces pues hay otros programas que ni siquiera tenemos que instalar. A veces el computador no nos da como para instalar ciertos programas. Hay programas, por ejemplo, este que está Lucidchart. Este programa nos sirve para hacer diagramas de flujo también. Está en línea. Simplemente pues es que nos logueemos con una cuenta de Google. Nos logueamos con una cuenta de Google y es hasta más fácil de utilizar. Entonces ustedes ingresan, se loguean. Y este Lucidchart les va a hacer para muchas cosas, porque en la parte de modelado del software también hay diagramas que nos sirven acá. Bueno, no sé si alguien levantó la mano. No estoy viendo la... ¿Alguien tiene la mano levantada? No. Bueno. ¿Cómo vamos ahí? ¿Está claro hasta el momento? ¿Jóvenes? ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí. Profe, entonces te entendí que por ahora nos sugieres que digamos, como que todavía no de entrada a usar el Paint, sino que digamos hacer el diagrama nosotros, como para que no nos lo haga de una y un poquito como apropiarnos de ese tema de hacer los diagramas, ¿sí? Eso, sí, apropiarse primero del tema antes de llegar a hacer pues el diagrama. Hay otro tema aquí, que pues es el tema... ¿Quién levantó la mano? Yo, profe, le quería hacer una preguntita. Y si es posible, yo lo podría hacer directamente en el PCI. En pseudocódigo. En PCI pues, que si puedo hacerlo. En PCI puedes hacer el pseudocódigo y una vez el diagrama, listo, vale. Pues si te queda difícil, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la mayoría yo veo que se van de una a PCI porque PCI de una vez les hace el programa y les hace el diagrama, ¿ya? O sea, si ven muy complicado hacer el diagrama y se van directamente a la herramienta PCI y de ahí sacan lo que es el diagrama y el pseudocódigo para colocarlo en el trabajo, listo, vale, también válido, ¿vale? Lo importante es que podamos darle solución al problema que nos están dando, ¿sí? Sí, gracias.
Bueno, entonces también existen lo que son, pues lo que vimos, lo que son variables, constantes, contadores y acumuladores. Una variable, como les dije, pues es un espacio vacío donde guardamos un tipo de dato. Esta variable puede tener cualquier nombre, puede ser una letra, puede ser un nombre, puede ser un número, o sea, una variable puede ser como nosotros podemos nombrar las carpetas, nosotros podemos nombrar carpetas de cualquier forma. Entonces así mismo pasa con las variables. Una constante se crea de la misma forma que las variables, a diferencia que se procura su definición o crea el inicio del algoritmo. Las constantes consisten en datos que luego de ser asignados no cambian. Una constante, por ejemplo, yo creo una variable y es una variable que sea tipo constante y en esa variable le guardo un número. Ese número no va a cambiar en esa variable, siempre va a ser el mismo. A eso se refiere constantes. Y contadores es una variable que está en ambos lados de la asignación, digamos a la derecha y a la izquierda interna, a la que se le suma un valor constante. Es necesario haberla iniciado al principio y al final, al principio del algoritmo, ya que va a ser leído su contenido. Un contador es algo que se incrementa. Yo le puedo incrementar 1, yo le puedo incrementar 2, o sea, yo le puedo incrementar lo que quiera, es como se dice que un contador va incrementando dependiendo cada vez que yo haga un proceso en un algoritmo. Esos contadores se usan más que todo cuando vamos a hacer los ciclos, los que por ejemplo los for, los mientras, los haga mientras, ya ahí es cuando nosotros utilizamos los contadores. Por ejemplo aquí declaramos una variable tipo entero que es contador, se llama contador. Iniciamos con ese contador igual a 1, pero le estamos diciendo que cada que contador sea menor o igual a contador, o sea que si contador es menor o igual a él, le asignemos más 1. Entonces ahí va sumando 1 y en el siguiente va sumando otro 1, o sea que el contador cambia de valor y se le va aumentando cada vez que hace pues su ronda un 1 más. Y al final escribe el valor que es contador. ¿Cuánto cree que va a mostrar ahí en pantalla en ese contador? Si inicia desde 0, ¿cuánto sería en pantalla que va a mostrar esa variable? 3. 3. Sí, porque sumó 3, ¿seguro? Si en el primero quedó en 1, digamos que 0 más 1, 1. Listo, 1. El otro sería 1. 1 más 1, 2. No tiene ni lápiz, ni lapicero, nada, manito menor. O sea, como ese señor, lo tiene todo remanado en la cintura. Sí, sería 3. Muy bien. Bueno. Y los acumuladores son una versión ampliada de contadores. Tienen la misma característica que un contador, excepto el valor que se va incrementando. No es una constante, sino que una es un valor variable. Entonces, un valor que se va como acumulando. Aparecen diferentes operadores que utilizamos en los algoritmos, los aritméticos que nosotros conocemos pues generalmente en las matemáticas. La multiplicación ya no es con el for, la x, sino con asteriscos. La división es un contraslas, la suma normal, la resta, y la asignación es un igual. La asignación, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yo quiero decirle que a le asigno 8, entonces a igual 8. Entonces, a quién es mi variable, y a le estoy asignando pues el valor de 8. Alfanuméricos son pues, tipos de datos que son entre letras o números, ¿ya? Con eso podemos hacer, por ejemplo, concatenación, unión de caracteres o cadenas. Las relaciones que podemos hacer en cuanto a algoritmos serían, por ejemplo, el igual, el menor, el mayor, el igual que o el menor que. Y los lógicos, pues cuando son verdadero o falso. Todo lo que nosotros pues utilizamos que si el resultado es verdadero o falso. Entonces el i, el o, si cumplen las dos operaciones. Bueno, este material pues está
dentro de la plataforma. Un ejemplo de una estructura de control secuencial. ¿Alguien levantó la mano? Bueno. Un ejemplo de estructura de control secuencial. Un control secuencial quiere decir un algoritmo, pues como su nombre lo dice, que es lineal, digámoslo así, que no pues tiene ningún camino hacia ningún lado. Ya simplemente el que hicimos nosotros, leer datos, procesos, mostrar resultado y final. Es un proceso secuencial, digamos que son algoritmos básicos. Pero ya cuando estamos hablando de estructuras condicionales, cuando ya le colocamos este símbolo, que es una condición, ¿qué pasa si sí? ¿Qué pasa si no? Y si sí, entonces ¿qué proceso va a hacer? Y llega al fin, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, un algoritmo, dice, prueba un algoritmo, un examen de calificación que sea mayor o igual a 3. Elaborar un algoritmo que pida al usuario una calificación. Explicar el criterio de aprobación e imprimir aprobado o reprobado según sea el caso. O sea que él aprueba si la nota es mayor o igual a 3. Entonces aquí se hizo lo que es el diagrama de flujo. Entonces el inicio, se guarda el dato en edad. Yo lo primero que le colocaría es, dice que según la nota de la edad, aprueba el examen cuando la calificación esté en mayor o igual a 3. La calificación, no sé por qué acá salió con edad. Bueno, entonces parece ser que es otro algoritmo. Parece ser que no es el algoritmo de este ejemplo. Bueno, entonces pues hagamos este. Dice que un algoritmo que cuando la calificación sea mayor o igual a 3, entonces le pide al usuario una calificación y aplica el criterio. Si es mayor o igual a 3, entonces aprobado, si no, reprobado. Entonces, si lo hacemos en diagrama, pues simplemente aquí le digo la persona es, no sé, yo este nunca lo había usado, pero te da como cambiar de a la rápida. Si lo hacemos aquí en diagrama, entonces lo que hacemos es el inicio. Luego entonces le colocamos una nota, porque necesitamos que aparezca un mensaje en pantalla. ¿Dónde está? Escriba la calificación. Perdón, profe, es que creo que ese no es de salida impresa, ese icono que estás usando, creo, no sé. Sí, ese es de salida impresa, porque necesitamos imprimir en pantalla un mensaje al usuario para que escriba un dato. Entonces, se refiere a imprimir en pantalla. Okay. Entonces, escriba la calificación, luego esa calificación se guarda en una variable, en un dato. Entonces, digamos que Perdón, disculpa, entonces, ¿cuál es la diferencia entre salida impresa y salida en pantalla? Según eso, no sé. ¿Dónde hay salida impresa y salida en pantalla? Pues mirando aquí el material de la plataforma, hay uno que dice salida impresa, indica la presentación de un... Hay una salida impresa que es este. Aquí no aparece. Fue el que hiciste salida impresa, que es como con esa onda. Y hay uno salida en pantalla que tiene como, un piquito. Un pico, ajá. Aquí no sí, entonces no sé cuál será la diferencia, no sé. Pues yo siempre he utilizado este que es salida impresa, para mostrar en pantalla un mensaje, ¿ya? Instructora, es el último de la segunda fila. Okay. Es el último de la segunda fila. Es el último de la segunda fila, No, ese no es. De la segunda fila. El último, en la fila de arriba el último. En la fila de arriba el último. Cinta. Ese es, ajá. No, ese no es. Es un cuadrito que tiene una punta. A ver, no me acuerdo. Este de acá. Es Es como un óvalo que tiene una puntita aquí. Este es el de salida impresa. Pues yo generalmente siempre he utilizado salida impresa. Este de acá, que es para imprimir en pantalla.
un resultado o un mensaje. Este de acá no lo he utilizado, pero parece ser que no tiene diferencia, porque en los ejemplos que se ven en el material, ellos utilizan tanto este como este. Entonces no creo que haya alguna diferencia. Ah, ok, profe, bien. Sí, porque yo miré los ejemplos y han utilizado los dos. Yo siempre en toda la carrera pues he utilizado este. Ya este no lo he utilizado, pero parece ser que es lo mismo. Dice instrucción de representación de mensajes o resultados en pantalla. Y acá también dice indica la presentación de uno o varios resultados de forma impresa. Entonces, voy a mostrar en pantalla como el resultado. Entonces, escribo la calificación, se guarda en A. Luego hago lo que es la decisión. Ponemos la decisión acá. Dice que si A es mayor o igual, entonces mayor o igual a 3. Dice que si es mayor o igual a 3, entonces aprobado, si no, fue aprobado. Entonces, sí, entonces aprobado. Y si no, entonces reprobado. Ese sería como el algoritmo y pues el fin, ¿no? El cosito del fin. Y pues las uniones que son las líneas. Y aquí yo esto nunca lo he utilizado. Yo creo que es con este, no sé. Vamos a ver cómo es. Pero no sale pasar la línea. Ya. Bueno, pero empiezan a hacer como todas las uniones pues de los caminos. ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si no? Por ejemplo, por acá hay este acá. Pues tocaría pues acomodarlo de alguna manera. Este casi no. Este no lo había utilizado nunca. Vamos a ver si con este. No, se queda muy feo. Yo creo que es con este. Ajá. Yo creo que quedó por acá adentro. Bueno. Ya, entonces se le van haciendo pues las líneas de los caminos, ¿no? En este caso pues de diagramas de flujo, ¿no? Tocaría pues jugar con el programa que sea más fáciles para ustedes. Yo tenía este instalado, pero yo nunca he utilizado este, he utilizado Lucidchart. Y hacen pues el algoritmo como tal. Si nos vamos pues al pseudocódigo, en el pseudocódigo, pues primero debemos de definir una variable. Ahí, dejamos hasta ahí. Definir una variable, esa variable va a ser como entero porque vamos a guardar pues una nota. Digámosle aquí, por ejemplo, nota. Nota va a ser mi variable. Luego vamos a escribir un mensaje en pantalla donde le indique a la persona, digite una calificación. Luego vamos a leer ese mensaje, leer nota. Esa calificación que escribió la persona. Y luego vamos a hacer lo que es la comparación. Aquí ya empieza uno a trabajar con el sí. Entonces sí, nota, era mayor, ¿no? Si es mayor igual a 3, entonces, y le damos aquí Enter. Entonces, si nota es mayor o igual a 3, entonces escribir en pantalla aprobado. Pero si no, colocamos un signo juntos y le damos Enter.
sino escribir reprobado, es que reprobado. Entonces ese sería como en el pseudocódigo. Aquí ya empezaríamos a trabajar con el sí. Aquí en el sí colocamos lo que es la condición y cerramos con entonces. Le damos enter y dentro de este le colocamos qué pasa si sí, qué pasa si no y fin del sí. Cada que nosotros iniciemos un sí, cerramos un sí. Entonces si lo probamos con los piecitos, bueno, aquí me faltó así, leer nota. Digite una calificación, entonces digámosle 4, enter, aprobado. Pero pues si lo vemos a probar, vamos a ver por qué no me bajó. Digamos le coloco 1. Pues él me dice reprobado. Y pues si lo hacemos así, pues como dice el compañero, que de una vez acá y que nos haga el diagrama de flujo, entonces él automáticamente aquí en diagramas de flujo, pues nos haría pues el proceso. Obviamente acá él utiliza otros símbolos, ¿no? Entonces aquí el algoritmo, el inicio y el fin, define nota como entero, escribe un mensaje donde dice digite una calificación, se guarda en nota, hace la comparación cuando es verdadero aprobado y cuando es falso reprobado y el fin, pues él de una vez pues muestra el diagrama de flujo. Sino que lo ideal pues sería que primero analizáramos el problema y luego ya irnos al pseudocódigo y pues hacer la solución. Pero pues si queremos hacer esa opción de primero hacer el pseudocódigo y el diagrama y colocarlo en el trabajo, pues no hay ningún problema. Bueno. Y una última cosita, profe, ¿cómo hay que exportarlo o cómo se guarda para poderlo enviar? Bueno, este trabajo, ya no vamos para allá, este trabajo nos vamos a ir esta actividad tiene un instrumento de evaluación y tiene un documento que es un anexo como taller. Vamos a utilizar este mismo formato. ¿Ya? En este mismo formato hacemos la solución de los otros algoritmos. Aquí por ejemplo está pues el ejemplo, el pseudocódigo y el algoritmo al lado de un ejemplo, el segundo ejemplo, el pseudocódigo y el algoritmo acá abajo. Y aquí están pues los enunciados a desarrollar. Entonces simplemente vamos a continuar con este mismo formato, le vamos a dar respuesta y seguimos con la primera, entonces el primero, y le vamos pegando pues nuestra imagen de de nuestra solución, digamos que es este, lo recortamos, porque como vamos a hacer varios, no me lo pueden exportar en diferentes archivitos de PSIN. Hay algunos que lo van a hacer en PSIN, otros lo van a hacer en otra herramienta, entonces simplemente recortamos el código y nos vamos pues a nuestro archivo y pues lo pegamos abajo como el desarrollo pues de nuestra aplicación, porque no quiere. Listo. Entonces desarrollo y digamos primera, pegamos el pseudocódigo y pegamos también lo que es el diagrama de flujo, ¿vale? El diagrama de flujo de ese pseudocódigo. Entonces si nos arroja aquí este pseudocódigo, pues entonces recortamos este y pegamos pues este. Si lo hacemos pues en otra herramienta el diagrama de flujo, pues igualmente entonces cogemos la otra herramienta. No me van a enviar varios archivos de algoritmos o diagramas de flujos. Hacemos en un solo documento y recortamos la imagen pues del
del algoritmo o el diagrama que hicieron en esa herramienta. Y luego pues el pseudocódigo que hicieron. ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí, señora. Ahí donde quien está levantando la mano, es que no tengo la aplicación. Ya. ¿Sí? Ah, sí, están escribiendo. Listo, bueno muchachos, pues eso es hasta ahora. Ah, bueno, algo que les iba a decir. Sí, una pregunta, profe, sí. Ay, Felipe, ¿vas a decir algo? Sí, señora, sí, pues viendo la guía, tengo como unas dudas. Hay una parte en la que le pones una instrucción que dice como usar ciclos. De pronto eso no lo entiendo bien. Hay otra parte que dices que pues, tengo duda con eso. Y al final ahora hay una tabla bidimensional de 3×4. Tengo dudas con esas partes que te digo de los ejercicios. En la parte de los ciclos, Felipe, es todo lo que son el para o el haga mientras, que es lo que explican en el material. Eso sirve mucho para resolver lo de los ciclos. Y y también hay parte del material que es matrices. Entonces hay que leer matrices, que eso es lo que nos sirve para el cuadro que nos están pidiendo también. Matrices, perdón, ¿y dónde está eso, perdón? Eso está aquí, en este material. Como abro varias cosas. Listo. Mira, estructuras de repetición, estructura de datos, arreglos y matrices. En esta parte, estructura de datos, arreglos y matrices. A la número 6. La número 6, ajá. Ese te va a servir para resolver eso. Otra cosa que les iba a decir era lo de la entrega. Bueno, que estaba como muy pronta la entrega. Esta es hasta el 28. Dejémosla hasta el domingo 20. El domingo 20 de febrero. 20 de febrero para que tengamos el fin de semana para trabajarle. Y esta pues comenzaría el 21. Ya, entonces de una vez, venga, se les configura en la plataforma. Después se me este iría hasta el 20. Hasta el 20, hasta la medianoche. Esta es la fecha 24, 31, 38. O sea, que falta esta la 37. ¿Están de acuerdo con esa fecha? Para que nos quede tiempo como el fin de semana de trabajarle y poder pues entregar la evidencia. Pues sí, está bien. Sí. Listo muchachos, entonces bueno, hasta aquí pues quedamos con la sesión y bueno, espero que tengan una feliz noche y que puedan descansar.